¿Te gustaría dedicarte a aquello que te apasiona? ¿Qué hace que unos proyectos tengan éxito y otros no? ¿Quieres conocer herramientas prácticas para poder vender más? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo del programa de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre cómo hacer que un negocio prospere y ser capaces de llegar a cuanta más gente y de mejor manera posible para poder vender más, vamos a tratar a lo largo del programa de hoy. Por eso hemos decidido titularlo Cómo vender más haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta, vamos. Una semana más contamos con nuestro amigo y colaborador Carlos Guerrero. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Fabián, ¿qué tal? Muy bien, Carlos. Bueno, Carlos es colaborador de Sinaya Marketing, del Instituto de Actitudes Positivas, y también colabora con el MACOM, el Máster en Dirección de Marketing y Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. También en nuestro programa hace de enlace con el mundo virtual. Así que, Carlos, la primera pregunta es, ¿qué cuentan en el mundo virtual sobre el tema que tratamos hoy? Bueno, yo hoy he querido recoger la parte un poco más crítica, ¿no?, de los usuarios de Internet, ¿no? Cuando nos encontramos con títulos como el que nos empeña hoy, ¿no?, en este programa de cómo vender más o este tipo de programas, suele haber gente bastante crítica, ¿verdad? De si fuera tan fácil realmente no estaríamos en crisis o cosas de ese tipo. Entonces estoy deseando entrar en la entrevista, entrar en materia para realmente saber diferenciar de consejos que sí que van a ser prácticos, consejos que sí que se pueden llevar a cabo, o que a veces es falta de actitud, ¿no? Falta de realmente ponerlo en práctica de la gente. Pero bueno, estoy deseando, como ya te digo, de empezar con nuestro invitado la entrevista para realmente saber distinguir qué nos puede ser separar práctico. El grano de la paja, ¿verdad? Exacto. Que cada vez hay más, ¿no?, vendehumos, entre comillas. Exacto. Y también saber a ver cómo podemos coger herramientas prácticas. Así es. Muchas gracias, Carlos. Bueno, siempre a modo introductorio nos gusta dejar algunas claves que nosotros consideramos que son interesantes a la hora de afrontar el tema que abordamos hoy. La primera de la que yo os hablaría es que si queremos darle un giro a nuestro negocio, lo primero que tenemos que hacer es hacer algo diferente. Pero para ello creo que hemos de hacer primero un cambio de mentalidad. Si no cambiamos nuestra manera de pensar y no cambiamos nuestra manera de actuar, difícilmente vamos a conseguir resultados diferentes. La segunda clave de la que yo hablaría sería tener muy claro qué problemas soluciono y qué es lo que me diferencia de mis competidores. Si yo no tengo claro qué problema soluciono y además no tengo claro qué valor diferencial aporto respecto a mi competencia, es difícil que mis posibles clientes lo puedan percibir. Entonces, pues difícilmente nos van a elegir a nosotros, claro. Y la tercera clave de la que yo os hablaría sería tener una buena estrategia de comunicación. Da igual lo bueno que eres, que si no lo sabes comunicar, de poco te va a servir, ¿verdad? Si no te van a dar esa oportunidad de demostrar lo bueno que eres porque no eres capaz de transmitirlo, difícilmente vas a poder prosperar en tu negocio. Bueno, a modo de síntesis, las tres claves de las que os hablaría es hacer algo diferente pensando diferente, tener claro qué problema soluciono y también qué valor diferencial estoy aportando, y por último, tener una buena estrategia de comunicación. Seguro que a lo largo de hoy nos van a poder aportar muchas más herramientas prácticas el invitado que nos acompaña hoy. Es ya un amigo del programa, un colaborador asiduo, y además acaba de escribir un libro que trata precisamente el tema que tratamos hoy. Así que, Carlos, ¿de quién se trata? Bueno, pues tenemos con nosotros a mi tocayo, Carlos Delgado, el cual, como ya has dicho tú, conocemos como colaborador del programa de ediciones anteriores, pero bueno, un poco a modo sintético, pues es directivo de una gran multinacional, experto en liderazgo, marketing, innovación y desarrollo de habilidades, es fundador de Level Up, que es una empresa con la que ha tenido el placer de cambiar el rumbo, ¿no?, o el futuro de particulares y empresas. Como decías, pues ha escrito recientemente el libro Pastilla Roja para tu negocio, en el que habla de como bien has dicho, de esos temas que hoy nos abordan, ¿no?, y de un cambio completamente de filosofía en el entorno, ¿verdad? Todo ha cambiado, entonces también ha cambiado la manera de llevar las cosas a la práctica, y de eso va, ¿no?, de que algo sea práctico, porque si no, no sirve. Así es, muy buenas. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí otra vez acompañándonos. A vosotros por invitarme. Y la primera pregunta que yo te haría, estamos en una época cada vez más de cambios, ¿verdad? ¿Y qué cambios han de tener en cuenta los autónomos, los emprendedores, que afecten ahora mismo a la realidad actual? Bueno, cambios, se podría hablar de muchos realmente. Yo lo que digo en el libro es, más que cambios concretos, es el cambio, ¿no?, con mayúsculas. Es la manera completa de percibir el negocio, de entender que
de que funcione o no funcione depende de mis capacidades para llevarla a cabo y de mis capacidades reales, no en lo que yo piense que soy bueno o dejo de ser bueno, o de si pienso que mi producto es bueno o deja de serlo, y en realidad la respuesta del mercado es la que va a medir si realmente es verdad o no es verdad, ¿no? Y efectivamente estoy de acuerdo también con la presentación que hacía Carlos al principio al respecto de qué es esto, cómo vender más si fuera tan fácil. Yo no digo que sea fácil, de hecho las primeras líneas de la introducción del libro dice que si te esperas algo con lo que mágicamente vayas a empezar a vender de manera desenfrenada, no leas el libro, porque este no es el caso. Pero sí creo que con mucho esfuerzo, con aprendizaje, para mí esa es la palabra clave, posiblemente el aprendizaje, el entender que las reglas que definen el funcionamiento de los mercados y de las empresas están claras, siempre y cuando yo quiera estar con los ojos abiertos y con la mente abierta a entenderlas y sobre todo luego llevarlas a la práctica, tener el coraje y las ganas de llevarla a la práctica y empezar a hacer las cosas de una manera distinta, que aunque suena atópico, es muchas veces necesario para cambiar los resultados. ¿Qué es lo que ahora mismo tienen en cuenta el cliente potencial actual? ¿Qué crees que es lo que tiene en su mente? A ver, para mí el cambio principal con respecto a lo que pasaba hace unos años es: antes yo podía tener un buen producto, lanzarlo y esperar a que el mercado respondiese bien ante el producto, y la clave para mí ahora es que eso ya no ocurre. Si estoy esperando que la gente entre por mi puerta a buscarme, mejor que cierre, porque no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque hay un montón de gente que se ha lanzado a buscar al cliente, y esto es lo primero que cualquier emprendedor, cualquier empresa, sea más joven o más vieja, debe tener claro en el día de hoy, porque si no tienen un montón de estrategias pensadas hacia la captación, hacia la orientación y readaptación total hacia el cliente, va a ser muy difícil que funcione, porque ya no funciona así, ya no es así, ya no es tan fácil como antes, ¿no? Por tanto, el cliente, ¿qué percibe o qué percibimos? Porque al final todos lo somos, ¿no? Percibimos una grandísima saturación, todo el mundo habla de la maravilla de sus productos, y lo que precisamente voy a evitar, y esto es importante tenerlo en cuenta, es que me vendan. Por tanto, yo como cliente, y al final a mí me gusta hablar más de personas, porque todos los clientes son personas y todos somos clientes también. Es decir, yo soy cliente de un montón de empresas, al igual que todos nosotros lo somos, ¿no? Entonces, ante todo somos personas y pensamos con una serie de patrones y decidimos en base a una serie de factores. Pues si no tenemos en cuenta o si no conocemos cuáles son los factores, y sobre todo si no sabemos llevarlos a la práctica y hacer que mi propuesta de productos y servicios contenga una serie de ideas, una serie de planteamientos que están enfocados a la captación de esa atención y por supuesto a la posterior fidelización de esos clientes, difícilmente, como decía, me va a ir bien, voy a subsistir, y más difícil todavía que me vaya bien, que es un poco la idea, ¿no? El crecimiento, el llegar alto, o al menos donde yo quiera llegar, sea más arriba o más abajo. Claro, dentro de esta gran saturación que hay de mensajes que no paran de bombardearnos, ¿no? El ser capaz de diferenciarnos es fundamental, ¿no? Fundamental. Yo haría una matización con respecto a lo que planteabas al principio de la diferenciación, porque seguramente si a cualquier persona le preguntes acerca de su negocio, casi todos ellos serán capaces de decir que sí, que son diferentes. Y ahí, puesto que el libro va dirigido, bueno, tanto el libro como lo que hago en mi empresa, la formación profesional y empresarial, va dirigida a pequeñas empresas, medianas, autónomos, hay que tener en cuenta que yo crea que mi producto o servicio es muy diferente, que yo crea o piense que mi negocio es diferente, no vale absolutamente para nada si el cliente no es capaz de percibirlo. No entro ya si es verdad o deja de serlo, porque al final toda percepción es subjetiva. Lo único importante es que el cliente, una vez preguntado qué es diferente acerca de este negocio, sea capaz de identificarlo claramente y por supuesto que le guste, ¿vale? Porque es que además se oye muy a menudo últimamente, ¿no? Como estamos tan metidos en todo esto y hace falta cada vez más, y hay mucha gente hablando de ser diferente, etcétera. Yo siempre digo que ser diferente no vale para nada, porque si todo el mundo es igual es por un motivo, y es porque más o menos eso es lo que el mercado demanda. Por eso todos son iguales, porque saben que de alguna manera es lo que pide el mercado. Ser diferente no es suficiente, porque si eres diferente y no das al mercado lo que el mercado quiere, batacazo seguro. Lo que hace falta es ser diferente y ser mejor. Lo que hace falta es ser diferente y entender o poner en marcha una serie de herramientas de innovación que te hagan efectivamente ser diferente y mejor. Ser diferente y dar un valor a algo que hasta ahora nos estaba dando y yo sí lo estoy dando. Por tanto, no solamente nos quedemos con la diferenciación, porque la cosa va mucho más lejos y, por supuesto, es complejo. O sea, no nos engañemos. Yo esta mañana precisamente he tenido una reunión con unas empresas con las que trabajo y hemos estado un buen rato pensando cómo me puedo diferenciar, porque hay ciertos sectores que por diversos motivos, en este caso por la ley, por cómo la legislación rige ese tipo de servicios,
te deja un poco margen de acción, con lo cual no es que diga que sea fácil, ni muchísimo menos, pero eso sí, cuanto más sepa, cuanto más capacidad tenga y más conozca, más posibilidades tendré de llevarlo a cabo. Estabas hablando de, bueno, antes estabas hablando de factores que se deben conocer, hemos hablado también de diferenciación. ¿Qué otros factores crees que determinan el éxito de algún proyecto hoy día? Pues en este caso, y tal cual lo propongo en el libro, el primer gran bloque, de hecho es la primera parte del libro, yo le he llamado el conocimiento, y significa que para empezar me tengo que trabajar yo, ¿vale? Para empezar me tengo que trabajar yo, para empezar tengo que tener claro qué quiero y tengo que tener claro una serie de conocimientos acerca de mi propia persona, de cómo yo soy percibido por el mundo exterior. Debo tener una gran confianza en mí mismo. Además hablo en el libro, bueno, yo vengo de la multinacional, como comentabas al principio, he sido directivo de una multinacional con más de 150 personas a mi cargo y una gran responsabilidad empresarial, que es precisamente el motivo por el cual he emprendido esta aventura, para tratar de trasladar esa gran filosofía o ese engranaje empresarial de alto nivel a la pequeña empresa para que pueda crecer. Y te das cuenta que las personas que llegan a desempeñar esos cargos de responsabilidad tienen todos una serie de similitudes. Por ejemplo, son personas que tienen una gran confianza en sí mismos. Y esto parece muy sencillo, pero es que si no tienes una gran confianza en ti mismo, todo lo que hagas después va a estar influenciado. Y todo eso se tiene que trabajar, pero desde la conciencia de dónde estoy y por qué me pasa lo que me pasa. Si no, difícilmente. Hablo también de la capacidad de compromiso, hablo también de la capacidad de ser capaz de hacer lo que digo que voy a hacer. Esto es básico. Es una de las grandes diferencias que encuentro cuando trabajo ahora con pequeñas empresas. En el mundo de la multinacional, cuando trabajas con grandes empresas, el compromiso es algo que es ineludible. Si yo salgo a una reunión y digo que voy a hacer algo tal día, a tal hora, el cliente no espera otra cosa que no sea cada tal cosa tal día, a tal hora. Y si no lo hago tal cual, lo mínimo que haré es explicarle y llamarle antes para decirle que no lo voy a hacer. Claro, cuando te vas al mundo de la pequeña empresa y te das cuenta que prácticamente la palabra, en muchos casos, carece absolutamente de valor, dices, bueno, ¿aquí qué está pasando? Carece absolutamente de valor, te dicen que van a hacer algo y no es que no lo hagan, es que ni siquiera te dan explicaciones, simplemente cae como un saco roto. Claro, si yo estoy haciendo eso de manera constante, porque es un hábito que yo tengo, cuyo origen está en la falta de cultura, en la falta de conocimiento de que eso es importante. Claro, cuando yo hago eso, fijaros lo que estoy diciendo a mi cliente. No confíes en mí. Si te estoy diciendo una cosa que no la voy a hacer, ¿qué hace el cliente? Y todo esto muchas veces funciona, casi siempre, de manera subconsciente. El cliente percibe que en ese negocio ese negocio no es de fiar. Por tanto, ¿qué va haciendo él? Sin darse cuenta, baja el nivel de confianza y yo tengo un negocio. Y al final es que como yo traslado a mi negocio todo lo que yo soy, pues tengo que empezar a trabajar estas cosas. También hablo muchísimo de la capacidad de seguir instrucciones, y esto puede ser llamativo, pero hablo muchísimo de la capacidad de seguir instrucciones, hablo muchísimo en el libro, en esa primera parte del conocimiento, de la precisión, de ser capaz de entender lo que me están diciendo y llevarlo a cabo tal cual me lo están diciendo. Porque si no soy capaz de hacerlo, tampoco voy a ser capaz de decir nada al cliente, ni siquiera a mi equipo, ¿no? Y es curioso porque cuando planteo este tipo de cosas, a la gente le llama la atención cuando digo, bueno, ¿cuáles son las grandes habilidades a lo mejor de un directivo, ¿no? Una persona que ha llegado muy alto, que lleva a cientos o miles de personas? Y digo que una gran habilidad es seguir instrucciones. La gente dice, no, lo que tiene la habilidad es de dar las instrucciones. Y no es verdad, porque fijaros cómo ha podido llegar esa persona hasta ahí arriba. Ha tenido que pasar por un montón de sitios antes, ha tenido que ser capaz de escuchar, entender, procesar y ejecutar la información con un montón de gente al lado antes. Por tanto, seguir instrucciones es otra de las grandes habilidades de las personas a las que les va bien escuchar y llevar a cabo de una manera específica. Y luego ya pues sigo con las habilidades para mí más importantes en las relaciones humanas, que son la comunicación y el liderazgo. Es algo básico que yo trabajo continuamente en mi empresa, en los cursos de formación, y creo que sin el entendimiento profundo de ciertos principios comunicativos es muy difícil realmente llegar lejos, porque hoy en día más que nunca nuestro éxito profesional empresarial depende de ser capaces de establecer y mantener un montón de relaciones productivas con un montón de gente, porque sin un montón de clientes, sin un montón de personas conmigo, no voy a llegar a ningún sitio. Y si no soy capaz de entender de qué depende esa comunicación, de qué depende que tú me entiendas y de qué depende que yo conecte contigo, porque si soy capaz de conectar contigo como colaborador en este caso, seré capaz igualmente de conectar con mis clientes o con las personas con las que quiero crecer, ¿no? Entonces la comunicación y el liderazgo para mí son dos de los ejes principales.
Y todo esto, fijaros que antes incluso empezar a hablar de la empresa en sí misma, porque es que son cosas que muchas veces no se habla, y decía Carlos al principio, vender más y un montón de técnicas y demás, pero es que detrás de todo ello hay un montón de cosas que son mi persona. Y para mí el crecimiento empresarial, que lógicamente luego depende de un montón de conocimientos, se basa en que la persona sepa dónde está, sepa desenvolverse en el entorno en el que está y tenga la mente muy clara hacia dónde se dirige, si no, por mucho que haga después. De alguna manera viene ese cambio profesional detrás de un cambio personal, ¿no? Sí, así es. Sí, al final, para mí, yo repercuto, bueno, cuando digo yo en primera persona, cualquiera de nosotros repercutimos en nuestro negocio aquello que nosotros somos. Y si yo me cambio a mejor, mi negocio, por sí, cambiará mejor, ¿no? Entonces, puesto que al final, y por eso el subtítulo del libro dice cómo ganar al menos 5.000 euros al mes en cualquier negocio que elijas, es decir, estamos hablando del negocio, y ser más feliz. Y esta parte de ser más feliz tiene un sentido de que, bien, cuando llega todo eso, además de que me irá mejor, me voy a sentir mejor, porque evidentemente una persona con una gran confianza, una persona con una mentalidad positiva, con una actitud positiva, una persona que se comunica bien, que se relaciona bien, que es capaz de liderar. Y cuando hablo de liderazgo no hablo de tú haces esto y tú haz lo otro, no, hablo de chicos, vamos a hacer, y que las personas que están en el equipo se sientan atraídas por mí, no porque soy el jefe, sino porque simplemente perciben que me importan, perciben que estamos todos en el mismo barco, y al final, puesto que yo me cambio hacia en esa dirección, soy más feliz y además las cosas me van mejor. Por eso el concepto, la filosofía es distinta muchas veces a lo habitual, pero es muy profunda a la vez. Carlos, ¿qué podemos hacer para que cuando estamos liderando equipos, esas personas de alguna manera tengan un rendimiento mayor? Podemos hacer tantas cosas. Haz una herramienta práctica, así que... Podemos hacer tantas cosas. Bueno, lo decía antes, ¿no? Para mí el liderazgo, la comunicación, por supuesto que sí, es la base para mí, pero a la vez el liderazgo, y cuando ya más hablamos del rendimiento del equipo, de las personas, se puede hablar muchísimo. De hecho, uno de los cursos intensivos que más éxito tiene en mi empresa se llama El Nuevo Líder, y se trata de liderazgo en profundidad, yendo muy lejos. Y ¿qué te podría decir yo así rápidamente? En principio, se trata de cambiar el chip hacia afuera, ¿vale? Se trata de entender de que por muy bueno que yo sea, sin un montón de personas conmigo, no me va a ir bien. Y mi éxito no deja de ser el suyo. Por tanto, se trata de, al igual que propongo en la parte empresarial hacia el cliente, de volcar mi empresa hacia afuera, aquí se trata de volcar la empresa hacia el cliente, hacia la persona que trabaja conmigo. Hay muchos mitos de los que hablo en el libro que para mí son falsos mitos y que derrumban un poco la manera tradicional que se tiene de entender el alto rendimiento. Por ejemplo, el dinero, ¿no? Hemos escuchado, y todo el mundo, cuando está cabreado en su empresa, ¿verdad?, dice, no, es que yo lo que quiero es que me paguen más, y si me pagaran más, trabajaría mucho mejor, ¿no? Lo habréis escuchado. Realmente esto está demostrado que no es así. O sea, está demostrado que el dinero no es un motivador en la empresa, es un motivador muy a corto plazo. Es decir, si yo le subo el sueldo a alguien, los días posteriores, ¡pum!, le subirá la motivación y trabajará. Pero es a corto plazo, porque al final lo que rige realmente el rendimiento no es otra cosa que el sentimiento de contribución al grupo, por ejemplo, es un gran factor. Si la persona siente que es importante en el grupo. El desarrollo, importantísimo. El desarrollo, si yo estoy en un lugar en el que siento que puedo crecer. Si noto que es ahí el lugar en el que, si yo continúo, llegaré a hacer o a ser aquello que yo quiero ser como profesional. Y en definitiva, entender, ¿no?, hacer un esfuerzo por entender lo que sucede a mi alrededor. Y esto es algo que, como decía, es válido tanto hacia el equipo como hacia el cliente. Yo siempre digo que el activo número uno para el crecimiento de la empresa es la persona que está dentro, la persona o las personas que están dentro, y el activo número dos es el cliente. En ambos casos se trata de que yo me vuelco hacia afuera y trato de descubrir qué es lo que a esas personas les puede interesar, y confiar, porque esto no es nada fácil, confiar en que, vale, yo estoy invirtiendo un tiempo o un dinero en mi equipo, y da la sensación de que, vale, ¿esto cómo se cuantifica en dinero?, ¿no? Porque si invierto en una estrategia de marketing, puedo medir más o menos fácilmente si esto tiene un retorno. Pero vale, si invierto en mi equipo, ¿dónde está el retorno? Esto es confiar en las personas, que es lo que digo en el libro, confiar en las personas como motor de la empresa, porque si no confío, es que no tendría sentido que yo invirtiese en eso si realmente no lo veo importante. Has hablado que la primera parte está sobre todo orientada hacia un cambio personal, entiendo.
En definitiva, el libro, la estructura, ¿cuál sería? ¿De qué trata? Sí, bueno, Has ido dando pinceladas, pero sí, para organizarnos la mente un poquito... Bien. Bueno, el libro digamos que lo que quería transmitir era una idea completa, ¿vale? Lo que quería transmitir era una idea completa, por eso el libro tiene cierta longitud en cuanto a páginas, porque realmente quería. Para mí lo importante era en este caso no fijar qué número de páginas quería que tuviese el libro, sino más bien voy a hacer el libro que necesite hacer para transmitir la idea que quiero transmitir, ¿no? Y en este caso, pues el libro Pastilla Roja para tu negocio transmite una metodología de crecimiento empresarial distinta, que parte desde una mayor conciencia de cómo soy yo como persona y cómo funciona la sociedad en general, ¿vale? Veréis o verán nuestros espectadores en el libro ciertas opiniones personales al respecto de cosas un poquito más amplias, como por ejemplo la sociedad en general, con respecto a de qué depende que unas personas tengan éxito o no, de qué depende, como decíamos al principio, de que unos negocios en plena crisis funcionen mejor que otros, de qué depende que unos profesionales multipliquen por 100 el sueldo de otros, porque evidentemente 100 veces más inteligentes no son. Por tanto, si no son 100 veces más inteligentes ni son 100 veces más cosas, ¿cuáles son los factores que determinan el éxito de los profesionales, ¿no? Entonces, es un poco el resumen de toda mi visión, que por suerte he podido tener en que, bueno, pues me fui a Madrid, después de estar en varios trabajos, incluso fuera de España, acabé en Madrid, en esta multinacional. Tuve la oportunidad de crecer muy rápido, de promocionar muy rápido, de dirigir un departamento muy grande y de hacer cosas que jamás había pensado hacer, incluso con 30 años o antes, que es cuando ocupé este puesto. Y al final, en ese gran cambio de dejar aquello que por lo que muchos profesionales sueñan, ¿no? Con ser directivo, con grandes sueldos, grandes bonos aquí, negociaciones de contratos multimillonarios y demás. Bien, yo me di cuenta que no era lo que quería en mi vida, que quería otra cosa, que quería, en primer lugar, ser feliz, ¿no? En primer lugar, ser feliz, ser libre. Para mí la independencia y la libertad es súper importante. Y bueno, yo no tenía intención de, no fui consciente de la gran diferencia que hay y cómo los distintos tipos de entornos profesionales pueden ser tan diferentes entre ellos, y es algo que creo que es importante que la gente conozca, porque el rendimiento de una persona, dependiendo de dónde lo pongas, si yo cojo una persona y la pongo aquí en esta pequeñita empresa, llegará a un rendimiento de 5 o 6. Si esa misma persona, por los motivos que sea, la pongo en una super empresa con un rendimiento muy grande, esa misma persona, por el simple hecho de estar aquí, va a llegar a un rendimiento 8 o 9, y esto repercute en su propio trabajo. Por tanto, hay muchas reflexiones personales acerca de la sociedad, acerca de la economía, del sistema empresarial, de por qué necesito yo aprender estas cosas, por qué necesito leerme yo este libro. Bien, pues porque estamos en un sistema que premia lo que dice este libro. No digo que el sistema económico actual sea ni mejor ni peor, ¿vale? Y hay muchas cosas en las que soy súper crítico, entre ellas, por ejemplo, el sistema educativo, me parece totalmente obsoleto y desfasado y que no ayuda a que las personas se desarrollen, ni mucho menos, posiblemente tenga otras intenciones, pero no a que las personas se desarrollen, y soy súper crítico. Ahora, esa crítica al respecto del funcionamiento de las cosas es simplemente una manifestación de mi opinión. ¿Por qué? Porque si las cosas son así y estamos en el sistema en el que estamos, para mí la mejor elección es, bien, puesto que estoy aquí, voy a aprender lo que haga falta para vivir lo mejor posible en este sistema. Y si no me gusta, lo cambiaré. Pero como en este momento yo personalmente no tengo intención de cambiar el sistema, sino más bien cambiar a las personas a las que yo pueda cambiar, o aportar aquello que yo creo que puedo aportar para hacerle la vida más fácil, más feliz y con más dinero, vamos a entender por qué el sistema funciona así y vamos a aprovecharnos del sistema, si estamos en él. Al final lo hemos creado nosotros, o estamos dentro de él, o formamos parte de él, llamémoslo como queramos. Tenemos una opción: estar todo el día cabreados, amargados, quejándonos de que no nos dan, de que los bancos para aquí y para allá, que es una opción y es totalmente lícita que la quiera seguir. Para mí la mejor opción es, bien, voy a aprender de todo lo que hay a mi alrededor, voy a entender una serie de cosas que si no las leo antes o alguien no me las dice, va a ser muy difícil que las encuentre, y lo digo porque a mí me las han dicho. Tampoco hay una parte evidentemente que yo mismo percibo, y una parte en la que me han ayudado a llevar este proceso, porque al final hay gente que nos puede ayudar, ¿no? Y lo que digo es, vale, pues puesto que esto es así, vamos a hacerle caso, o yo propongo fijarnos en las personas a las que le va bien, y en lugar de envidias, rencores o quejas, vamos a ver por qué les va bien y adquirir las habilidades que tienen, porque al final más o menos son visibles. Si yo sé leerlas, más o menos las puedo copiar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, que es la primera parte del libro,
en la segunda parte del libro, bien, ahora una vez yo sé todo esto, una vez yo he crecido y sé relacionarme con el entorno profesional que tengo, vale, ahora ¿cómo puedo hacer para ganar dinero con mi empresa, ¿no? Y bueno, pues en esa segunda parte, que yo le he llamado el valor porque para mí el fin último de la empresa es generar valor al mercado, y esto de generar valor tiene muchísimo que hablar, porque eso es otra de las cosas que todo el mundo dice, pero que es tan ambigua que si no se profundiza mucho es difícil de saber exactamente qué, porque además valor se puede aportar de mil maneras, con lo cual pues, es difícil de entender. En esa segunda parte del valor, que es el valor hacia el mercado, pues ya es cuando entramos en temas más puramente empresariales. Pues hay un capítulo que se llama La oportunidad está ahí fuera, significa, vale, puesto que tengo el entorno que tengo, puesto que los clientes están ahí, yo los puedo ver, ¿cómo puedo saber de qué depende, como decías tú al principio, su decisión de compra? ¿De qué depende, por ejemplo, saber identificar los problemas que luego voy a solucionar? ¿Cómo puedo aprovechar ese mercado, ese cliente, para construir mis productos y servicios? Yo siempre digo que, bueno, y de hecho es una cita en la que insisto mucho en el libro, que mi opinión al respecto de mis propios productos y servicios es sencillamente irrelevante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy totalmente influenciado por mi manera de pensar y de ver las cosas, y más todavía si hablo de mi negocio. Por lo que voy a ver lo que quiero ver realmente. Si yo no establezco unas pautas, unos mecanismos por los cuales el cliente, el mercado es el que me dice realmente lo que quiere, no que lo defina yo, que me lo digan ellos, va a ser muy difícil que me adapte continuamente a ellos, porque puedo acertar en un momento dado, pero si no tengo un sistema que me diga cómo hacerlo para que eso pase una y otra vez, va a ser difícil que lo mantenga. Por tanto, propongo una creación propia que se llama le llaman el ciclo de creación de productos y servicios, que es, vale, ¿cómo puedo hacer para obtener o utilizar toda esa información para dar al mercado justamente lo que el mercado quiere, ¿no? Y luego ya pues nos vamos introduciendo, esto digamos sería más lo estratégico, lo que hay que tener en cuenta en el núcleo de la empresa para que crezca. Luego nos meteríamos más en temas de marketing, en atracción masiva de clientes, que significa, sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero, cómo puedo utilizar recursos propios para atraer a los clientes. Y luego el siguiente capítulo justamente es adictos al cliente, quédate conmigo. Es decir, no me vale con captar, lo que realmente es interesante para una empresa es que una vez hecha esa captación, el cliente tenga la opción de quedarse conmigo, siempre y cuando encuentre lo que yo quiero darle, ¿no? Hay varios datos al respecto de datos objetivos, de estudios que se han publicado, que son muy desconocidos, por otra parte, al respecto de cuáles son los factores de comportamiento del cliente, cuál es la psicología del cliente. Y finalmente esa parte empresarial termina con la propuesta de, bien, una vez tengo claro cuál es el núcleo de la estrategia de mi negocio, una vez tengo claro cuáles son herramientas de marketing prácticas, como decía al principio, trato de ser muy práctico, muy claro, ¿no? Que sea un libro de trabajo, no un libro de lectura. Una vez tengo todo esto, el objetivo final para mí de mi negocio, puesto que yo lo creo y es mi negocio, es hacer que funcione sin necesidad de que yo esté en él. Y esto sé que puede sonar así un poco brusco de golpe, y no digo que sea cuestión de hacerlo en 2 meses, pero si nace con esa intención, es decir, si yo todas las decisiones que tomo hoy al respecto de mi negocio, en cualquiera de los ámbitos que sea, está dirigida a hacer que mi negocio funcione sin que yo esté en él, poco a poco iré construyendo las bases y al final me dará la vida que yo realmente quiero, ¿no? Que es el objetivo. La verdad es que deduzco que hay un montón de herramientas prácticas para poder poner en práctica, ¿no? Sí, he intentado que sea muy práctico y que sea un libro de trabajo. Realmente no tengo intención tengo intención de generar cambio con él, de que las personas lo usen, que no lo guarden en el cajón, sino que lo dejen en un sitio visible para que lo recuerden y puedan revisar, porque hay algunas partes del libro dirigidas a que te pueda confirmar que estás en el camino correcto. Y sí, es verdad, es bastante denso, hay bastante información y pretende ser una herramienta de cambio. Bueno, esta es una pregunta ya usual en nuestro programa, es el título es Actitudes Positivas. También lo has comentado un poquito por encima, pero ¿qué importancia crees que tiene tener una actitud positiva a la hora de hacer ese cambio en nuestro negocio? ¿Qué te voy a decir? Es todo, es que hay que hacer el esfuerzo. No es que tener una actitud positiva para mí el esfuerzo es no dejar entrar ningún pensamiento negativo y restringir y tratar de reprimir al máximo cualquier actitud negativa que yo tenga, porque no me está ayudando. Claro que esto es complicado y es difícil y requiere pues de mucha práctica y de mucho entrenamiento, pero es que sin esa positividad difícilmente voy a transmitir al mercado que es un negocio que quiere crecer y que quiere dar al mercado algo bueno. Y bueno, realmente lo veo necesario y es que sin ello no hay nada. De hecho, hablo en los 2-3 primeros capítulos
hablo de esto ya, para mí es la base de todo. Muchas veces le digo a mis clientes que lo importante no es si es fácil o no es fácil, y es si merece la pena o no merece la pena. Yo creo que cuando merece la pena nos comprometemos, como tú bien decías, y hacemos ese esfuerzo. Sí, bueno, yo creo que lo merece. Aparte de tu libro, ¿algún otro libro, blog, algún sitio de interés que nos recomiendas? Sí, bueno, hay muchísimas cosas que creo que son muy interesantes. Yo en este caso no sabía cómo plantear este tema, ¿no? De decir vale al lector bien, porque además lo digo en el libro, ¿no? Que probablemente haya libros, decenas de libros de hecho, no de cada capítulo del libro, sino probablemente de cada sección del libro. O sea, las secciones son como de 2-3 páginas cada una, y seguramente cada una de ellas tenga bibliografía detrás, con lo cual realmente para leer hay mucho. ¿Nos podrás dejar, a modo ya muy sintético, porque nos han avisado que estábamos perdón, fuera de tiempo, vale. 2-3 libros? Sí, lo decía, justamente al final lo que creé fue un decálogo. Una bibliografía. Lo he llamado el decálogo. El decálogo de Pastilla Roja para tu negocio, y son 10 libros que recomiendo, 5 de ellos en la parte del conocimiento, es decir, cómo construir a un empresario más fuerte en todos los sentidos, una persona más efectiva, más poderosa, más hábil, y otros 5 en la parte empresarial. Pues si quieres, bueno, pues vamos a elegir de un par de títulos, o es más, vamos a decir los 2 primeros de cada uno. En la parte del conocimiento de qué puedo hacer para mejorar yo, por ejemplo, recomiendo los 25 principios del éxito de Jack Canfield, que es, a lo mejor le conocen algunos lectores por el autor de Sopa de pollo para el alma, ¿vale? Y este libro es muy práctico, muy sencillo, 25 principios del éxito, y para mí es muy recomendable. Y el segundo que recomiendo en esta parte del conocimiento es Poder sin límites, de Anthony Robbins, un libro muy denso, que hay que tener ganas de leer, pero que realmente da un montón de herramientas. Y en la parte del valor, dirigido a la pequeña empresa, pues hablaremos del mito del emprendedor, de Michael Gerber, un libro también dirigido a la pequeña empresa, sobre cómo hacer para dejar de sufrir el propio negocio y hacer que sea un negocio próspero. Y el segundo, pues comentaremos un poquito más complejo, ya que hemos estado hablando del ciclo de creación de productos y servicios. Recomendaré el libro El método Lean Startup de Eric Rice, que es un libro un poquitín más denso, no está tan dirigido a la pequeña empresa, sino más bien a la parte a negocios tecnológicos, Silicon Valley, cosas así, pero sí que da un poco de idea al respecto de esto que he comentado del cliente, cómo realmente puedo hacer uso de ello y qué beneficios me va a dar en el desarrollo de mi negocio. Vamos a decir esto. Bueno, Carlos, te quiero dar sinceramente las gracias por todo lo que nos has aportado en tan poquito tiempo, y desde luego a todos los amigos desde casa pues les recomendamos que si quieren conocer más, pues que se hagan con el libro, ¿vale? Sí. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, pues el libro lo pueden encontrar en las plataformas de venta en internet, las grandes en todas, pues en Amazon, en Casa del Libro, en FNAC, y hay otras librerías online. Simplemente tecleando Pastilla Roja para tu negocio en Google les dará varias opciones para comprarlo, y ya pues les puede hacer llegar, y luego si tienen opiniones y me las pueden hacer llegar a través de pues mi página web, por ejemplo, carlosdelgadozarco.com. Estaré encantado de saber lo que opinan, porque es otra de las cosas que recomiendo, ¿no? Mucha información externa, porque yo lo he escrito yo y no sé nada hasta que no me lo lean, no me lo digan, perdón. Bueno, Carlos, esperamos contar contigo en alguna otra ocasión. Por supuesto, ¿vale? encantado. Y muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, Carlos, de modo ya sintético, ¿qué sitios de interés nos Bueno, yo recomiendas? añadiría la lista de libros que nos ha sugerido Carlos, pues Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? De Stephen Covey, que tantas veces hemos recomendado ya, ¿no? Y El código del dinero, ¿por qué no?, de Raymond Samson, ¿no? De también saber herramientas útiles, ¿no? De cómo, bueno, verdades y mentiras sobre el dinero también, ¿no? Y bueno, ya de manera sintética me quedé con las claves del programa de hoy, sí. Bueno, a mí me parece muy importante la parte, cómo enfoca el libro, ¿no? Carlos, la parte, una primera parte enfocada un poco a la parte personal, ¿no? Me parece, y sé que a ti también te encanta ese enfoque, porque bueno, somos muy partidarios de que el crecimiento empresarial está íntimamente ligado con el crecimiento personal, ¿no? Entonces me gusta mucho ese enfoque. Yo también le añadiría un poquito más el punto de que además de lo que nosotros creemos, lo importante al final es lo que la realidad te devuelve, ¿no? Aportar un valor diferencial, pero bien, lo que la gente, lo vengo a unir con uno de los mantras que me decía un formador mío: hay que darle a la gente lo que quiere y no lo que necesita o lo que nosotros creemos que necesita. Y bueno, ¿y cómo pueden ponerse en contacto con nosotros la gente que quiera? Pues cualquiera de los canales online que tenemos disponibles, ya sea redes sociales, Facebook, la página de Instituto Actitudes Positivas, en Twitter @actpositivas, a través del correo info@actitudespositivas.com. Vamos, por multitud de canales. Pueden ver el programa en el canal dentro de unos días en el canal de YouTube, Actitudes Positivas TV, en la página web de intercomarcal.com.
Vamos, yo creo que no es por falta de fuentes. Muy bien, Carlos. ¿Te esperamos la semana que viene? Claro que sí. Venga, muchas gracias. Y bueno, a ti desde casa te emplazo a que nos acompañes la semana que viene con más conocimiento práctico y actitudes positivas. Muy buenas noches.